Descubierto, años después del abandono, su esposo se rinde en una petición sorprendente de perdón. El sol se asomaba tímidamente entre las casas pequeñas del pueblo, y Valentina sentía su peso aplastante. Un nuevo día, en un ciclo interminable de desafíos y sacrificios. Su corazón latía con la desesperación habitual que la acompañaba desde que Javier desapareció, dejando un vacío en su vida y un rastro de promesas rotas. La rutina del mercado la aguardaba, donde cada mañana era un recordatorio de su lucha por mantener a flote a Lucía y Martín. Pero, esta vez, la atmósfera estaba cargada de una vibrante inquietud, como si el universo se preparara para desatar una tormenta. Valentina se convenció de su fuerza. Haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos de la herida que aún latía por dentro. Sin embargo, su determinación se tambaleó cuando, en medio de los gritos y risas de los clientes, vio una figura familiar acercarse entre la multitud. Era Javier, con la mirada agachada, como quien no tiene el valor de enfrentar la culpa que había acumulado. El mundo se detuvo en ese instante, y el pulso de Valentina se aceleró, sintiendo un torbellino de emociones que la arrastraba. ¿Qué hace aquí?, se preguntó, mientras sus pensamientos luchaban entre el deseo de buscar refugio y la necesidad de confrontarlo. La traición de su ausencia seguía fresca, y el eco de su promesa resonaba en su memoria. Un torrente de recuerdos la invadió, risas compartidas y sueños de un futuro juntos, ahora convertidos en cenizas. Aquel regreso le parecía un reto al que no estaba lista para enfrentarse. Y aún así, había algo en su rostro, una especie de vulnerabilidad reveladora que la hacía dudar. Las imágenes de sus hijos y su fortaleza como madre chocaban con la desolación que Javier había traído consigo. ¿Podré dejarlo entrar de nuevo? Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Valentina reflexionaba sobre deberes, responsabilidades, y lo que significaba su papel como madre. El consultorio médico, su refugio y nuevo lugar de trabajo, se convertía en su salvavidas, donde cada paciente tratado era un paso hacia la reconstrucción de su vida. Pero cada vez que Javier asomaba su sombra, el caos interno asomaba. La lucha por reconciliar su vida profesional y personal se intensificaba. Quería ser fuerte, ser digna. Las noches se tornaban especialmente largas, llenas de dudas que atormentaban su mente. ¿Por qué regresó? Lo perdonaría. Mientras el mundo proseguía, la tensión surcaba sus entrañas. ¿Estará dispuesto a comprometerse?, se preguntaba, pero cada vez que su mente caía en sus antiguas promesas, la decepción y el resentimiento emergían, agudizando la agonía de la decisión. Su cuerpo se tornó en un campo de batalla donde deseos de justicia y amor se mezclaban. Mis hijos merecen saber qué pasó, pero ¿será suficiente el perdón? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada encuentro con Javier se volvía una tormenta emocional. Valentina se debatía entre revivir su pasado o mantener la vida que había construido a pulso para sus hijos. La decisión de permitirle entrar de nuevo en sus vidas se convertía en un abismo del que no podía escapar. Esa mezcla de inquietud y miedo la perseguía mientras su mente se recreaba en los matices de un futuro incierto. ¿Serán ellos los que supliquen para que el amor regrese, o un ciclo se rompió de manera irrevocable? Cada mirada curiosa de Lucía y Martín hacia su padre, traía consigo la pesada carga de lo que podría ser una nueva traición. El corazón de Valentina estallaba con preguntas: ¿podré entregarle mis sueños de nuevo? Mientras tanto, el eco de esos sentimientos la arrastraba hacia un horizonte lleno de desafíos inminentes. Con un nudo en el estómago, se daba cuenta de que, quizás, el futuro había llegado para ponerla a prueba una vez más. Valentina no pudo evitarlo. Cada vez que despertaba, la pesadez en su pecho se intensificaba. La rutina del consultorio le otorgaba una sensación de control, pero el eco de Javier seguía resonando en su mente como un tambor lejano que nunca dejaba de sonar.
Había semanas en las que, a pesar del esfuerzo por mantener la normalidad, no podía escapar del abismo de pensamientos negativos que la asediaban, miradas de desaprobación en el mercado, susurros de razón entre amigos que conocían su historia. Tenía que decidir qué quería para su futuro. En una de esas noches interminables, mientras revisaba la lista de pacientes, el foco de su atención se desvió hacia la ventana. Las luces del pueblo parpadeaban, y en ese momento de reflexión, una claridad momentánea le dio un respiro. No puedo seguir así, pensó. Era hora de actuar, de dejar de permitir que los fantasmas del pasado fueran quienes dictaran su vida. La incertidumbre aún la atormentaba, pero la decisión de enfrentar el problema con determinación comenzó a germinar en su interior. A la mañana siguiente, con la adrenalina palpitando en sus venas, se preparó para la consulta habitual. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el torbellino de emociones que siempre precedía su encuentro con Javier, decidió establecer límites claros. Si va a ser parte de nuestras vidas, debe entender que hay condiciones fundamentales. Con este nuevo enfoque, su corazón se calmaba, aunque la resolución genuina aún la hacía dudar. Cuando Javier se presentó en el consultorio, hubo un silencio opresivo. Su expresión era más de miedo que de determinación, y eso desnudó aún más el dilema que llevaba dentro. ¿Por qué está aquí?, preguntó Valentina, sintiendo una mezcla de enojo y vulnerabilidad. Él titubeó, pero al final, balbuceó disculpas y recordatorios de momentos que ellos habían compartido. Valentina sabía que esas palabras no podían deshacer el daño infligido. Sin embargo, en un giro inesperado de su pensamiento, comenzó a explorar cómo su propia vida podría transformarse a partir de esta experiencia. Si decidiera intentarlo, tendría que hacerlo desde una base de confianza y respeto mutuo. En lugar de por ello sentir temor, una chispa de empoderamiento se avivó en su pecho. Con cada sesión que pasaba, Valentina se dio cuenta de que parte de su proceso personal incluía evaluar sus emociones y reconocer su derecho a ser feliz. Javier, por su parte, parecía estar dispuesto a demostrar con acciones su deseo de reparar el daño. Poco a poco, las interacciones comenzaron a evolucionar, aunque cada paso era una lucha contra el pasado que ambos habían compartido. La vida diaria seguía su curso, pero en el consultorio, la evolución de Valentina era evidente. Sus interacciones con los pacientes se volvían más empáticas y su profesionalismo florecía en medio de la tormenta personal. Estaba encontrando su voz, no solo como madre, sino como mujer en su propio derecho. Cada día, sus afirmaciones de valor resonaban en su mente: soy más fuerte de lo que sé. Pero a medida que los días avanzaban, el espectro de lo que significaba reintegrar a Javier se hacía más presente. Mientras se miraba en el espejo, la imagen de una mujer luchadora la saludaba. Sin embargo, la sombra de un nuevo dilema empezaba a asomar: ¿realmente estoy lista para confiar en él de nuevo? Con un corazón lleno de determinación y una mente aguda, Valentina se encontró ante una encrucijada. Era el momento de dar un paso decisivo, un momento que marcaría el tono de su futuro y el de sus hijos. Con la noche repentinamente oscura precipitándose sobre el pueblo, se preguntó: ¿había llegado el momento de enfrentar todos sus miedos y decidir definitivamente qué camino escogería? La mañana siguiente, Valentina se despertó con el rayo de sol colándose por la ventana, un símbolo inconfundible del inicio de un nuevo día y, con él, de nuevas decisiones. La pesadez que había sentido días atrás parecía haber disminuido, aunque el eco de sus dudas persistía en lo profundo de su ser. Decidida, se propuso afrontar la jornada con una mentalidad renovada. Hoy, voy a ser proactiva, se repitió mientras se preparaba para el consultorio. A medida que la mañana avanzaba, el murmullo del consultorio se convirtió en el telón de fondo de su propio autodescubrimiento. Cada paciente la desafiaba a ir más allá, a conectar de una manera que a veces la hacía temblar. Las historias de vida que escuchaba resonaban en su mente, aquellos relatos de dolor y superación le ofrecían un espejo en el que reflejar sus propias luchas. Así como ella ayudaba a otros a sanar, comenzaba a comprender que también debía permitirse sanar a sí misma. Durante una consulta con una joven que había atravesado una situación similar a la suya, Valentina sintió una revelación. La paciente, entre lágrimas, le confesó cómo había luchado por reconstruir su confianza después de una traición. Valentina, a veces necesitas dejar ir lo que te pesa. Solo así podrás volar, dijo la joven.
Estas palabras penetraron en el corazón de Valentina como un rayo de luz, y en ese instante comprendió que sus temores eran cadenas que ella misma había fabricado. La idea de soltar a Javier, de más allá de la culpa o el rencor, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Podría ser posible aceptar el pasado y seguir adelante sin que él dictara su futuro? La rápida respiración, un eco de su lucha interna, se apoderó de ella cuando decidió implementar un camino claro hacia la liberación. Sus pensamientos se tornaban cada vez más claros mientras trabajaba. Se centró en hacer un inventario de sus propias emociones. ¿Qué necesita Valentina realmente?, se preguntó. Anotó en un cuaderno sus expectativas, sus deseos, las condiciones que requería para permitir que Javier volviera a ser parte de su vida. Establecer límites se convertiría en su nuevo mantra, el nuevo papel que adoptaría. Cuando el día llegó a su fin, tomó un respiro profundo y se miró al espejo una vez más, esta vez con un nuevo sentido de propósito. Era consciente de que su vida no debería estar supeditada a los errores de Javier. Decidió que el siguiente paso era comunicarle estas decisiones de manera clara y asertiva. No más ambigüedades, no más imposiciones ajenas. Al cerrar la puerta del consultorio, una mezcla de ansiedad y emoción la invadió. Sabía que enfrentar a Javier no sería fácil. El peso de la historia compartida coexistiría con su nuevo sentido de empoderamiento, y eso era una dualidad que le inquietaba. Sin embargo, había un fuego interno que no imaginaba que podía poseer, la convicción de que debía hablar con firmeza sobre lo que quería. Se sentía dispuesta a diseñar su futuro, pero, al volver a casa, encontró a Javier a la puerta, ansioso, visiblemente alterado. En sus ojos había algo más que remordimiento, era una mezcla de esperanza e incertidumbre. Valentina, necesitamos hablar, murmuró, y de inmediato se sintió atrapada nuevamente en el vaivén de sus emociones. Esta no sería una conversación cualquiera. La decisión estaba cerca, pero lo que Javier parecía traer consigo podría desencadenar otra ola de preguntas. Valentina, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para uno de los momentos más cruciales de su vida. ¿Podría ella encontrar la respuesta que tanto deseaba y, a la vez, enfrentarlo con la valentía que había cultivado en sí misma? La noche se tornó densa, y en su interior, un nuevo dilema se gestaba al margen de toda su claridad reciente, hasta donde estaba dispuesta a llegar por amor y perdón. La sensación de estar en un punto de inflexión se apoderó de Valentina en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Javier. Aquella mezcla de ansiedad y expectativas no le era desconocida, pero ahora, en lugar de sucumbir a la confusión, decidió que iba a usar esa energía para enfocarse en su propia verdad. La decisión de soltar sus inseguridades antes de enfrentarlo resonó en su mente como un mantra repetido hasta la saciedad. Con un tono que aspiraba a buscar la firmeza, Valentina lo invitó a pasar. Cerró la puerta tras él, creando un pequeño espacio donde sus emociones y sus miedos pudieran danzar en silencio, al menos por un momento. Mientras se acomodaban en el sofá, las palabras de la joven paciente resonaban en su mente: soltar lo que pesa. La frase se grabó como un estandarte en su corazón, guiándola mientras tomaba una respiración profunda. Javier se sentó a su lado, visiblemente afectado pero decidido. He reflexionado mucho sobre nosotros, comenzó, el tono de su voz cargado de una vulnerabilidad que había pasado por alto en el pasado. Valentina evitó que su mente divagara hacia la compasión y concentró su atención en lo que estaba a punto de escuchar. Sé que he cometido errores. Mi decisión de distanciarme fue cobarde. No pensé en ti ni en el dolor que causé. Sus palabras eran lágrimas encarnadas, y esa sinceridad la golpeó en el pecho. Sin embargo, esta vez Valentina se sintió sólida. En lugar de dejarse llevar por el torrente emocional, comenzó a formular su respuesta. Javier, hemos estado en un vaivén emocional durante años, expresó con firmeza, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era una reafirmación de su autoridad sobre su propia vida. No puedo seguir permitiendo que tu arrepentimiento me arrastre de nuevo a un ciclo de dudas. Necesito saber qué vas a hacer ahora, no lo que hiciste. Había un poder en su postura, en su decisión de no dejarse atar por las cadenas del pasado. La conversación fluyó en un torrente de emociones contradictorias. Javier le explicó sus motivos, sus luchas internas y las razones que lo habían llevado a su reciente petición. Sin embargo,
Cada palabra referida al pasado, aunque entregada con sinceridad, le parecía a Valentina un recordatorio del tiempo perdido. Aunque ya no era la misma, sus heridas no estaban completamente sanadas y la vulnerabilidad se sentía palpable en el aire. A medida que la intensidad de sus emociones aumentaba, Valentina sintió que estaba a punto de alcanzar una revelación. Nunca había permitido que su voz se escuchara con tanta claridad como ahora. En ese espacio, descubrió no solo su determinación de sanar, sino también el poder que tenía para decidir su propio camino. Quizás lo que más necesito en este momento no es tu perdón, sino el mío, confesó casi en un susurro, mientras se dio cuenta de que aceptar su dolor era una herramienta de empoderamiento. La conversación concluyó sin llegar a ningún acuerdo claro, pero no sin antes dejar un atisbo de esperanza. Cuando Javier se despidió, Valentina sintió que nuevos caminos se abrían ante ella. La noche era clara y tranquila, un reflejo de su nueva disposición a enfrentarse a sus propios demonios. Mientras contemplaba la luna desde su ventana, se dio cuenta que el próximo paso no solo debía ser acerca de establecer límites, sino también de reconocer que quería construir desde este nuevo lugar de autoconocimiento. En su interior, se formuló una nueva pregunta: ¿qué debo hacer con esta fortaleza que descubrí en mí? Con esa inquietud, se sintió lista para afrontar no solo su relación con Javier, sino también cada aspecto de su vida que había dejado de lado. Sin embargo, una inquietante sensación la invadió. Lo que había comenzado como una simple conversación podría destapar realidades que aún desconocía. ¿Acaso Javier traía consigo más que una simple petición de perdón? La angustiante interrogante la llevó a la siguiente reflexión: ¿qué pasará si su regreso es solo el inicio de un capítulo que había creído cerrado? Dejando en el aire un eco de incertidumbre sobre su futuro y lo que realmente significaba dejar ir o aferrarse. El eco de la conversación con Javier resonaba en la mente de Valentina mientras se preparaba para el día. Había tomado la decisión de no dejarse arrastrar por las emociones del pasado, pero la verdad era que el peso del arrepentimiento aún la acompañaba. Mirándose en el espejo, no pudo evitar notar la lucha en sus ojos, un reflejo de la batalla interna entre el deseo de seguir adelante y la curiosidad sobre lo que Javier realmente quería. Mientras caminaba hacia su trabajo, su mente se llenaba de ideas que nunca había considerado. La fortaleza que había descubierto en sí misma no era solo una defensa frente a Javier, sino una invitación a explorar nuevos horizontes. Tal vez era hora de reevaluar su carrera, de dar pasos hacia adelante en un terreno que había relegado por mucho tiempo, buscando en sus pasiones algo que le diera sentido a su existencia más allá de las frustraciones amorosas. En la oficina, el ambiente era tenso, un reflejo del estrés acumulado por los plazos que acechaban. Sin embargo, Valentina se sintió decidida a enfrentar los desafíos con una nueva energía. Se involucró en una reunión que había evitado durante semanas, presentando ideas que habían estado en su mente, escondidas por el miedo al rechazo. Su voz resonó llena de convicción, y cada retroalimentación la hizo sentir más segura. Este proyecto podría reinventar nuestra forma de trabajar, decía, sintiendo la adrenalina de la claridad en su propósito. Su jefe, sorprendido por la transformación, comenzó a prestarle atención de una manera que nunca antes había hecho. Era como si finalmente estuviera surgiendo del fondo de un mar de ansiedad. Valentina se sentía empoderada, no solo por su propia voz, sino también por las respuestas positivas que estaba recibiendo. Pero a medida que avanzaba el día, la conexión entre sus logros profesionales y sus luchas personales se hacía evidente. Cada pequeño triunfo en el trabajo servía como un recordatorio de cuánto tiempo había perdido permitiendo que el miedo la dominara. Al volver a casa, tomó un cuaderno que había dejado de lado. Comenzó a escribir sobre sus objetivos, su visión y lo que deseaba lograr en los próximos meses. Una conversación con una amiga sobre el arte de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal la llevó a reflexionar aún más. Necesitaba plantearse si seguiría permitiendo que Javier ocupara un espacio en su mente o si finalmente dejaría ir esa historia. Una nueva acera en su camino se presentó cuando, al revisar sus notas, Valentina encontró un viejo proyecto de escritura que había abandonado. Era evidente que ello había sido una parte vital de quien era, algo que había suprimido debido a la confusión emocional. ¿Por qué no reavivar mi creatividad?,
Se preguntó, sintiendo que quizás esa era la respuesta a la inquietud surgida tras la conversación con Javier. Sin embargo, al abrir el archivo en su computadora, un mensaje emergente de Javier apareció en su teléfono. Un nuevo intento de conexión que heló su cuerpo por un instante. La decisión de contestar o ignorar esa llamada siempre latente podía redirigir su vida una vez más. La emoción estalló en su interior. ¿Se atrevería a afrontar su pasado y a quién era ahora con valentía, o buscaría refugio en sus antiguas inseguridades? Mientras su corazón latía con fuerza, Valentina comprendió que la respuesta no era solo sobre él, era sobre ella misma, sobre su deseo de sanar o volver al abismo de lo que había sido. Con una mezcla de temores y adrenalina, decidió enfrentarse a la elección que podría cambiar su vida para siempre. Con cada latido de su corazón resonando en sus oídos, Valentina se dio cuenta de que el mensaje de Javier estaba cargado de significados que trascendían la simple comunicación entre examantes. Estaba en un punto en el que todo lo que había acumulado a lo largo de los años, cada inseguridad y cada logro, se fundía en una elección que podía reenfocar su vida. Los dedos temblorosos se posaron sobre la pantalla de su teléfono mientras deliberaba. Era el momento de cerrar viejas heridas o abrirlas de nuevo para sanarlas, decidida a no dejar que la ansiedad le robara el control. Respiró hondo y, finalmente, dejó de lado el teléfono. Tenía sueños por explorar, parte de un viaje que apenas comenzaba. Recordó aquel proyecto de escritura que había encontrado. Con renovado vigor, se sentó en su escritorio y se dispuso a escribir una carta a su yo del futuro, creando un espacio seguro para sus aspiraciones. Palabras llenas de anhelos danzaban en su mente, pero también había temor. Mientras escribía, se dio cuenta de que en cada palabra estaba trazando un plan para su vida. Había una historia latente que esperaba ser contada, y sus propias experiencias eran la materia prima. Comenzó a esbozar un relato que retratara no solo su lucha interna, sino también su crecimiento. Entendió que cada error y cada decisión errada eran capítulos necesarios para llegar a la Valentina que era hoy. Con cada párrafo finalizado, sentía un peso menos sobre sus hombros. Sin embargo, escribir también evocaba viejas emociones, piezas de su vida que preferiría dejar atrás. Se detenía, a menudo, para reflexionar sobre capítulos que no acababan de cerrarse. La aparición de Javier en su vida era un recordatorio del riesgo que implicaba abrirse. Pero, en lugar de rendirse, esa llamada a la vulnerabilidad comenzó a transformarse en fuerza. Un par de días pasaron mientras Valentina daba pequeños pasos hacia esa nueva dirección. Se anotó en un taller de escritura local. El simple hecho de estar rodeada de personas con la misma pasión le dio energía. Así fue como se encontró, una noche, ante un micrófono en un café donde las historias se entrelazaban con risas y lágrimas. Sus manos temblaban. Podría compartir lo que tanto había ocultado. Cuando llegó su turno, el aire se volvió denso. En la primera palabra, el auditorio se sumergió en silencio. Habló de sus batallas, las decepciones y, sobre todo, de la redención que había encontrado en la escritura. Era su momento, un instante de contacto directo con su propia verdad. Las miradas atentas de los oyentes la empoderaron. Aquel escenario se convirtió en un espacio donde ya no era simplemente Valentina, sino una narradora dispuesta a dar voz a sus emociones complejas. La ovación al final fue abrumadora. Aquella experiencia no solo había sido una catarsis personal, también había despertado en ella la necesidad de explorar su voz interior. La escritura se tornó más que un hobby, ahora era un refugio, un faro que le guiaba hacia su identidad perdida. Sin embargo, el eco del mensaje de Javier persistía dentro de su mente. ¿Qué significaba realmente su intento de conectar nuevamente? ¿Era el símbolo de un viejo libro que todavía contenía capítulos por cerrar o, más bien, una detención en su viaje transformador? Al regresar a casa, se encontró de nuevo frente a la pantalla de su teléfono. Antes de que el día finalizara, debía tomar una decisión que podría convertir esa noche en una bifurcación crucial. Decidió que no se dejaría llevar por el miedo. En lugar de responder al mensaje con inseguridad, se propuso hacerlo con autenticidad. Mientras variante entre el cursor parpadeante y su respiración entrecortada, Valentina entendió que lo que realmente estaba en juego no era solo su vínculo con Javier, sino su compromiso con la nueva mujer en la que se estaba convirtiendo. ¿Respondería con valor o dejaría que el pasado,
una vez más, dictara su presente? En ese instante de elección, la pregunta no era solamente qué quería Javier, sino qué quería ella. Y así, mientras miraba su reflejo en la pantalla, todo se resumía a enfrentar ese desafío inminente que le aguardaba al otro lado de la pantalla. La decisión estaba más cerca que nunca, pero el verdadero reto sería descubrir la historia que todavía estaba por contar. Valentina parpadeó frente a la pantalla, el cursor parpadeante marcando cada indecisión en su mente. Cada segundo que pasaba la acercaba más a la decisión crucial que podía reconfigurar su vida. Pero no era solo una simple respuesta a un antiguo amor, era un enfrentamiento con su pasado, con el dolor y la meditación sobre los caminos que había elegido. Respiró hondo, su mente girando entre la emoción y el miedo, finalmente, en un impulso de adrenalina, comenzó a escribir. Cada palabra fluía con honestidad, sin tratar de embellecer el mensaje, simplemente expresando lo que su corazón había estado guardando. Javier, es bueno saber de ti. Las cosas han sido complicadas, y quiero ser sincera contigo. A medida que avanzaba, el peso del dolor que había experimentado en su relación comenzó a transformarse en claridad. No se trataba de una condena, sino de una reflexión tangible sobre su crecimiento. La habitación se sentía cargada de electricidad, como si el universo la observara y esperara la culminación de ese choque entre su viejo yo y la mujer que era hoy. Cada palabra era un ladrillo que construía la nueva estructura de su vida, desmantelando el viejo edificio que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Su respuesta no solo era una ventana hacia su pasado, era la afirmación de su presente y un esbozo de su futuro. Una vez enviado el mensaje, se sintió repentinamente exhausta, pero también liberada. Cualquiera que fuese la respuesta de Javier, ya no habría más que ocultar. Había elegido ser auténtica y eso, por sí solo, era un triunfo. Pero las inseguridades aún acechaban en su mente como sombras tras ella. ¿Habría cometido un error al abrir esa puerta? Días después, mientras asistía al taller de escritura, Valentina continuó conectando con su voz interior. Una de las actividades del taller consistió en leer en voz alta fragmentos de sus cuentos. En un momento, se encontró leyendo sobre una mujer atrapada entre el deseo de cambiar su vida y el miedo a enfrentar las consecuencias de ese cambio. Escuchar su propia prosa resonar en la sala fue como mirar en un espejo. La historia era su propia vida transformada en ficción, cada palabra un reflejo de su lucha interna. La conexión profunda que estableció con el público esa noche reavivó su pasión por la escritura, y decidió que no quería detenerse allí. Fue así como comenzó a trabajar en un proyecto más ambicioso, un libro que narrara su viaje personal. La idea de plasmar sus experiencias en un formato más extenso era aterradora, pero igualmente estimulante. Se dedicó a investigar sobre el proceso de publicación y a asistir a charlas sobre desarrollo de libros, comenzando a entender la industria desde dentro. Cada nuevo descubrimiento sobre su trama y sus personajes se convirtió en un vehículo para sanar heridas y descubrir una versión más fuerte de sí misma. Sin embargo, el mensaje de Javier continuaba en su mente, como una melodía olvidada que resuena de vez en cuando. Si él decidía escribirle, ¿cómo gestionaría esa conversación? Pero, en lugar de dejar que ese pensamiento la abrumara, lo utilizó como un impulso. Se comprometió a incluir en su libro una sección dedicada a la aceptación y al perdón, tanto hacia otros como hacia sí misma. Con cada palabra escrita, se distanció un poco más de sus inseguridades, incluso comenzó a imaginar cómo podría responder a Javier con autenticidad, si decidía hacerlo. No sería solo un reencuentro. Sería una oportunidad de compartir lo que había aprendido, de reafirmar quién era ahora. Con el manuscrito creciendo en sus manos, Valentina se sintió lista para enfrentar de nuevo a su pasado. Sin embargo, el universo tenía otros planes. Al revisar su correo, una notificación resaltó entre los mensajes. Era de Javier. Su corazón aceleró mientras sus dedos temblaban con la anticipación de abrir un nuevo capítulo, uno que, sin duda, cambiaría el resto de su historia. ¿Qué revelaría su respuesta? Valentina respiró hondo, sintiendo cómo la tensión ascendía desde su estómago hasta su pecho. La notificación en su correo la miraba directamente, como un recordatorio gritando su nombre. Aunque un torrente de emociones le llenaba el cuerpo, decidió darle prioridad a su escritura.
Se apartó del correo en un intento de hallar claridad, con la laptop abierta, comenzó a pulsar las teclas. Las palabras no eran solo un flujo de ideas, eran una autodisciplina que la ataba al presente, a su voz, a su nuevo propósito. Escribió sobre la búsqueda de perdón, sobre el proceso de reconciliarse con el dolor y la confusión del pasado. La idea de contribuir a una narrativa que pudiera resonar en otras almas la llenó de determinación. Mientras desarrollaba un capítulo de su libro, recordó la prensa de aquellos días oscuros, cuando Javier había tomado la decisión irreparable de marcharse. La tristeza que había sentido parecía tan lejana, pero aún así la vivía de manera vívida a través de su escritura. Pinchaba su pecho en su recuerdo, pero en lugar de caer en la autocompasión, utilizó esa emoción para enriquecer su narrativa. La escritura se convirtió en una forma de terapia, cada frase era un paso hacia la liberación. Valentina se detuvo en medio de una frase. La incertidumbre sobre cómo responder a Javier la paralizaba. Analizó si sería un paso acertado compartir su proceso con él, no deseaba abrir viejas heridas, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de un nuevo entendimiento. En un momento de inspiración, decidió que escribirle no significaría retroceder, sino reafirmar su progreso. Ahora era la narradora de su propia historia. Esa noche, se sumergió en una nueva rutina de escritura. Se propuso esbozar la carta que enviaría a Javier, como un capítulo que podría o no incluir en su libro. Le dio rienda suelta a sus pensamientos, tomando notas de los recuerdos y sensaciones que deseaba compartir. A cada palabra escrita le seguía un susurro interno de pregunta: ¿sería suficiente? Sin embargo, su voz más fuerte le recordó que lo que realmente importaba era su sinceridad. Los días se convirtieron en semanas, y el manuscrito fue cobrando forma. Valentina se sentía engrandecida por el proceso, pero la expectativa de la respuesta de Javier nunca se desvaneció por completo. A veces, se decía que debería haber permitido que el tiempo pasara y ignorar el correo, pero sabía que cerrar esa puerta sin una respuesta podría ser tan devastador como abrirla un poco más. Así, una mañana mientras se preparaba para salir al café donde solía escribir, decidió reunir todo su coraje e ir a la bandeja de entrada. Hizo clic en el mensaje. Las palabras comenzaron a danzar frente a sus ojos. Valentina. El resto del mensaje se convirtió en un eco en su mente mientras sus ojos escaneaban cada línea. La respuesta no solo la confrontaba con el pasado, sino que también le planteaba un dilema: ¿sería capaz de superar sus cicatrices o preferiría vivir añorando lo que no pudo ser? En ese instante, Valentina entendió que había llegado el momento de un enfrentamiento real, no solo con Javier, sino con ella misma. Las palabras en pantalla resonaban con un poder inesperado, un empujón hacia lo desconocido y necesario. Su mente bulliciosa reflexionaba sobre lo que había aprendido en este trayecto y, de repente, se sintió más fuerte. Mientras tomaba un sorbo de su café, dejó que el aroma llenara sus sentidos. La historia se tornaba más compleja de lo que había imaginado, pero había decidido que no huiría de la complejidad. Su voz, después de todo, merecía ser escuchada en su totalidad. El desafío que tenía frente a sí no era solo sobre su relación con Javier, era sobre quien quería ser realmente. Al cerrar la computadora, una idea se dibujó en su mente. La respuesta a Javier podría ser el principio de un nuevo capítulo, una transformación documentada hacia un futuro en el que ella era la protagonista indiscutible de su vida. Sin embargo, la decisión de abrir esa puerta era una que llevaba consigo un peso significativo. El pulso de su corazón resonaba como un tambor, marcando el ritmo de su vida que estaba a punto de volverse más intenso. Y entonces, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era su mejor amiga, determinando si acudiría a un evento literario. Valentina sabía que allí encontraría una red de apoyo, pero la idea de enfrentar a Javier y sus propios miedos aún pesaba en su mente. Pero a veces, los encuentros fortuitos son lo que instiga las respuestas más profundas. La pregunta era, ¿estaría lista para enfrentarse a sí misma y a lo que significaba mantener su autenticidad? La incertidumbre y la emoción coexistían, y el futuro inminente se plantea con fuerza. Valentina se encontró en un cruce de caminos. La llamada de su amiga resonaba en sus oídos como un eco, y la posibilidad de asistir al evento literario la intrigaba, pero al mismo tiempo la aterraba. Era un escenario en el que podría compartir su evolución,
su historia, pero también una confrontación con recuerdos que aún la acechaban. Así, decidió que asistir no solo sería una oportunidad de mostrar su manuscrito, sino también un espacio seguro para evaluar lo que había logrado y lo que aún le faltaba. El día del evento llegó y Valentina eligió un vestido que la hacía sentir poderosa. Al mirarse al espejo, una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Aquella imagen reflejaba a una mujer que había pasado por tormentas, pero que había salido del otro lado con un nuevo propósito en la vida. En el fondo, sabía que la escritura no habría sido posible sin las cicatrices que había adquirido en su camino. Cada paso que daba hacia el evento era un recordatorio del poder que había reclamado, un acto de resistencia personal. Cuando finalmente llegó, la atmósfera estaba cargada de energía creativa. Autores, lectores y críticos debatían sobre obras y estilos, y ella se sintió poco a poco más en casa. Se sentó en un rincón del café, observando y tomando notas, absorbiendo cada fragmento de conversación. Su mente bullía con ideas y reflexiones. Mientras escribía, sentía que las palabras fluían por sí solas, como si cada nota representara un fragmento de su historia. De repente, su mejor amiga se acercó con un brillo en los ojos. Había un aura de expectativa en su mirada que intranquilizó a Valentina. «Tienes que conocer a alguien», dijo, llevándola hacia un grupo de escritores. Allí, Valentina se encontró con una autora cuyas palabras resonaban con lo que ella misma había estado tratando de expresar. A medida que conversaban, Valentina se dio cuenta de que cada interacción era una oportunidad para explorar su voz. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un sonido en su bolsillo interrumpió su momento de conexión. Era una notificación de su correo electrónico. El corazón le dio un vuelco. Rápidamente, se disculpó y se apartó hacia un rincón. Abrió el mensaje y, como un rayo, allí estaba, Javier. El contenido la agitó, las palabras despilfarradas una sobre otra revelaban un intento de acercarse, una petición de perdón. La primera respuesta a su propio proceso de sanación, su mente se agolpó en una tormenta de pensamientos, cuestionando todo lo que la rodeaba. ¿Era este un momento de acercamiento, o un tropiezo retrocediendo a sus viejas heridas? La autora que había conocido minutos atrás le había hablado sobre la serenidad que emanaba de la verdad interior, sobre cómo la autenticidad siempre atrae lo que uno verdaderamente necesita. Podría usar ese consejo para hacerle frente a Javier. Aunque el mundo a su alrededor seguía corriendo, ella se sentó en la quietud, sopesando la magnitud de cada palabra que había leído. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado en él? Y lo más importante, ¿qué cambios había suscitado en ella misma para estar lista para recibir esa comunicación? Las respuestas no eran claras, pero Valentina sintió que este momento era, de alguna manera, el cierre que había estado evitando. Mientras el ruido del evento se desvanecía, un nuevo tipo de determinación surgió en su interior. Todo lo que había enfrentado parecía haberse alineado hacia este instante: el rechazo, la tristeza, el proceso de escribir y redescubrir su propia voz. A medida que se incorporaba, consciente del destino que había esbozado en cada página de su manuscrito, tomó una decisión. Este encuentro no era solo sobre el perdón, era sobre su crecimiento. Debía responder a Javier, no solo para él, sino como un acto de amor propio, un cierre de las puertas que había mantenido cerradas. Fue entonces cuando, antes de salir del café, sintió que su futuro se reflejaba en su determinación. No solo confrontaría el pasado, sino que lo haría desde una nueva posición. La de alguien que ya no se define por el dolor, sino por la fortaleza que había cultivado. Mientras se acercaba a su amiga, con una nueva resolución en su corazón, supo que su respuesta a Javier sería el puente entre dos historias, la que había vivido y la que estaba empezando a escribir. Sin embargo, lo que no sabía era cómo esta elección afectaría no solo su relación con él, sino también traerle las revelaciones que la llevarían al siguiente nivel. Valentina sintió un escalofrío al pensar en el curso impredecible que podría tomar su vida. ¿Estaba realmente lista? La incertidumbre la invadió nuevamente, pero tenía que dar ese paso. Entonces, mientras cruzaba la puerta del café, una idea se encendió en su mente: quizás la respuesta a Javier no fuera solo un capítulo más, sino el inicio de un nuevo libro.
El eco del mensaje de Javier resonaba en la mente de Valentina mientras se sentaba en su escritorio, el ambiente del hogar cargado de una calma inusual. Después de tantas noches llenas de incertidumbre, su corazón se llenaba de un renovado sentido de propósito y claridad. Había decidido que el camino hacia su verdadera felicidad comenzaba con la autenticidad, un paso hacia adelante que no podía aplazar más. Al abrir su laptop, se dio cuenta de que su decisión de responder a Javier no era simplemente un acto de conciliación, sino un reconocimiento de su propio valor. Soy más que la tristeza y la incertidumbre, se recordó. Con esa afirmación firme en su mente, comenzó a escribir su respuesta. Javier, gracias por tu mensaje. Agradezco tus palabras y el intento de reparar lo que quedó roto. Me gustaría ser honesta sobre cómo me siento y lo que he aprendido en este tiempo. El dolor y la traición que viví no son algo que se olviden fácilmente, pero sé que es tiempo de enfrentar mis propios fantasmas. No estoy lista para cerrar un capítulo, pero puedo abrirme a la posibilidad de la reconciliación, siempre que se base en confianza y respeto mutuo. El sonido del teclado al contacto con sus dedos era como música para sus oídos. A medida que las palabras fluían, Valentina sintió como las viejas cicatrices comenzaban a sanar, cada una en su lugar, recordándole que su historia era un testimonio de su fortaleza, no de su debilidad. Una vez finalizada la carta, se sintió ligera y liberada. Después de pulsar el botón de enviar, se dejó llevar por una oleada de alivio. Al fin, se estaba colocando en el centro de su propia narrativa. En lugar de ser una mera espectadora de su vida, se volvió la protagonista, decidida a tomar decisiones que fomentaran su bienestar emocional. Los días siguientes trajeron consigo un nuevo enfoque. Con cada amanecer, Valentina despertaba con entusiasmo renovado. Su trabajo en el consultorio continuaba siendo un refugio, pero ahora el consultorio se estaba transformando en un espacio donde su voz se alzaba con más confianza. Cada paciente era recibido con empatía genuina, y Valentina sentía que estaba contribuyendo a la sanación de sus vidas mientras alimentaba su propia evolución personal. El taller de escritura se convirtió en una parte fundamental de su nueva vida. Allí, uniendo su pasión con su experiencia vivida, dio vida a un relato lleno de matices que relataba la lucha entre el amor y la traición, la búsqueda del perdón y el descubrimiento de la fortaleza interior. Cada palabra escrita era un ladrillo en el edificio de su vida, construyendo bases firmes sobre las cuales ella podría levantarse. El momento decisivo llegó cuando, en una de las sesiones, Valentina tuvo la oportunidad de compartir un extracto de su manuscrito. Al compartir su historia, su voz resonó con una claridad que antes no había conocido. Se dio cuenta de que su lucha personal era una historia que podía inspirar a otros, un poderoso recordatorio de que la resiliencia es la chispa que puede encender la transformación. Esa noche, mientras los aplausos resonaban en sus oídos, algo dentro de Valentina cambió irrevocablemente. Se dio cuenta de que, aunque su historia con Javier era parte de su pasado, no definía quién era en el presente. Había encontrado su voz, había reclamado su identidad y, lo más importante, había comenzado a construir su futuro con base en el amor propio y la aceptación de su historia. Deseo seguir adelante y crecer en este nuevo terreno que estoy cultivando, pensó con firmeza. La aceptación de sus decisiones la llenó de confianza, ya no había espacio para las sombras del arrepentimiento que antes la mantenían cautiva. Una semana después, mientras revisaba el mensaje de Javier y reflexionaba sobre su última conversación, el teléfono sonó inesperadamente. Al mirar la pantalla, vio su nombre, y aunque el corazón se le aceleró, ya no sentía miedo. Sabía que su nuevo yo estaba listo para cualquier conversación, sin importar hacia dónde los llevara. ¡Ay! Un nuevo camino por delante, repitió, mientras pulsaba el botón verde para contestar. Con la voz firme y clara, el futuro se abría ante ella. Era el momento de la verdad, un crescendo perfecto en el que se unía la historia de su pasado con la promesa de su futuro. La voz de Javier al otro lado de la línea era un eco lejano de lo que había sido, y a pesar de todo, ella solo sintió compasión. Hola, Javier. Quiero hablar de nosotros, comenzó Valentina, y con esa simple frase, quedó claro que el viaje hacia la reconciliación, así como hacia su propio crecimiento, apenas comenzaba. Así, Valentina no solo se enfrentó a su pasado, sino que, más que nunca, se sintió capaz de forjar el futuro que siempre había deseado.
Había navegado a través de la tormenta, emergiendo no solo intacta, sino también más fuerte, más sabia, y, sobre todo, más libre. Ahora, todo lo que quedaba era avanzar. Con cada paso que daba, Valentina se dio cuenta de que el verdadero triunfo estaba en su corazón, en la aceptación de sí misma y en el alineamiento de su vida a su autenticidad. Era su momento, el momento de seguir escribiendo su propia historia. Si te ha emocionado esta historia de transformación, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para compartir.